Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a hablar del tema de la cultura maya. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la organización económica, política y social de la civilización maya. Van a poder explicar la relación de la vida cotidiana y cultural de los mayas con la astronomía y van a poder reconocer los dioses principales de los mayas y sus principales aportes culturales. Periodificación de las civilizaciones mesoamericanas. Según los historiadores, han dividido la historia de las civilizaciones mesoamericanas en tres. El periodo preclásico aproximadamente se desarrolló entre los 2000 a.C. y 200 años después de Cristo. El periodo preclásico son los inicios de estas civilizaciones mesoamericanas, donde por ejemplo destacan los olmecas. Recuerden que los olmecas es la cultura madre de Mesoamérica o la cuna de la civilización mesoamericana. Los olmecas vienen a ser algo así como aquí en el antiguo Perú o en los Andes peruanos fue la cultura chavín, que es la madre de la cultura peruana. Igual allá en Mesoamérica, la cultura madre de Mesoamérica son los olmecas y comienzan a construirse centros ceremoniales. El periodo clásico ya se desarrolla entre los 200 después de Cristo y 900 después de Cristo. Es el periodo de esplendor y apogeo de estas culturas o civilizaciones mesoamericanas, donde sobresale, por ejemplo, Teotihuacán, ¿ya? Y los aztecas. Y ya el periodo postclásico es el periodo que va aproximadamente entre los 900 después de Cristo y los años 1530 después de Cristo. Es el periodo ya de decadencia, de crisis de las civilizaciones mesoamericanas, donde hay un conflictos entre tribus, enfrentamientos y también invasiones extranjeras, como en el caso de los españoles. Los mayas. A la cultura maya también se le denomina cultura quiché. La palabra quiché se refiere a un pueblo nativo de Guatemala, así como a su idioma y también su nación. La palabra quiché también hoy en día es el nombre de un departamento en Guatemala, pero entonces a los mayas también se le conoce como cultura quiché. Ubicación geográfica. ¿Dónde se desarrollaron los mayas? Bueno, acá podemos ver un mapa de América, del continente americano. Los mayas se desarrollaron en la parte central, se desarrollaron en otras palabras en Mesoamérica o en Centroamérica. En los actuales países de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ahí se desarrollaron los mayas. Economía. La principal actividad económica de los mayas, así como aquí en el antiguo Perú, va a ser la agricultura. Ellos cultivaron, por ejemplo, el maíz, la yuca, el camote, los frijoles, el cacao. Utilizaron los mayas una técnica de cultivo llamada la roza. ¿En qué consiste la roza? Primero, como podemos observar, los mayas se desarrollaron en una zona boscosa, es decir, en una zona alrededor de bosques con abundante vegetación de árboles. Entonces, para poder ampliar su frontera agrícola, lo que hacían los mayas consiste, por ejemplo, en destruir, en talar esos árboles. Luego de talar los árboles, procedían a quemar esa vegetación, a quemar esa madera, a quemar esa vegetación también, y de esa manera luego procedían a recoger estos desechos y finalmente
dejaban pues un amplio territorio para la siembra. Ya, en otras palabras, la técnica de la roza consiste en destruir la zona boscosa para ganar espacio para poder cultivar. En eso consiste entonces esta técnica de la roza. Tuvieron grandes conocimientos astronómicos y también en matemáticas, y llegaron a conocer el tiempo exacto para los periodos de cosecha, simplemente observando los astros. También se dedicaban a la actividad comercial, al comercio, pero ellos, como le faltaba animales de carga y también le faltaba la rueda, entonces utilizaron cargadores humanos, una especie de esclavos. Comerciaron principalmente el maíz y las piedras preciosas. Organización política maya. Los mayas no fueron un imperio, sino fueron un conjunto de ciudades-estado que mantenían entre sí costumbres, tradiciones, lengua, idioma y religión en común. Estos pueblos de la civilización maya, entre muchos de ellos habían alianzas entre estos pueblos, alianzas políticas, pero también algunos de estos pueblos se mantenían en guerras, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los mayas o la civilización maya no fue un imperio unificado, sino recuerda, fue un conjunto, ¿ya?, de ciudades-estado, como por ejemplo destacan Tikal, Chichen Itzá, Humal, Malpán, ¿ya? También destaca, por ejemplo, Piedras Negras, Palenque, etc. El jefe o la autoridad máxima de cada ciudad-estado de los mayas era el Halach Yunit. El Halach Yunit era entonces el jefe de cada ciudad-estado maya. Acá podemos verlo en esta representación gráfica. Al igual que un inca, era cargado por sus siervos, ¿verdad? ¿Sí? Incluso podemos ver ahí que tenía una mascota, un perro. Era un cargo hereditario solo por línea masculina. El Halash Yuni, entonces, también no gobernaba solo, sino en alianza con unos jefes locales llamados Batatbut. El Batabut, en otras palabras, era el jefe de los alrededores, de los valles. Él tenía diferentes funciones o atribuciones. Por ejemplo, una atribución civil era oficializar matrimonios. Una atribución religiosa que celebraba ceremonias religiosas y también una función militar porque organizaba los ejércitos. Entonces, en conclusión, podemos ver que los mayas no fueron un imperio, sino un conjunto de ciudades-estado, y cada ciudad-estado maya estaba gobernada por un Halach Unit, y este Halach Unit gobernaba en alianza con algunos jefes de valles llamados Batabú. Organización social. Los mayas fueron una sociedad clasista y jerarquizada. En otras palabras, fue una sociedad con presencia de clases sociales, donde había una nobleza que era la minoría de la población, pero que tenía el poder. Estamos hablando de las familias nobles y los sacerdotes. Por ejemplo, dentro de la nobleza maya se encontraban el Halash Unit y el Batabut. Luego tenemos al pueblo en común, ¿sí?, que era la mayoría de la población, conformada, por ejemplo, por campesinos y artesanos en su mayoría. Ellos pagaban tributos al Estado maya. Y finalmente, en la base de la pirámide social tenemos a los esclavos, que no tenían derechos y eran comercializados, y muchos de ellos eran destinados al sacrificio, como lo vamos a ver en la próxima clase, sacrificios humanos.
Religión maya. Los mayas fueron politeístas. Esto quiere decir que creyeron en varios dioses. Fueron panteístas porque adoraban a los elementos de la naturaleza, al igual que los incas adoraban, por ejemplo, a la lluvia, al sol, a la luna, a la tierra. Realizaban sacrificios humanos según sus creencias para poder evitar las catástrofes o los desastres naturales. El sacerdote más importante de los mayas era el Ahuacán. Acá lo podemos ver. Recuerda entonces, el sacerdote más importante de los mayas era el Ahuacán. Los mayas, al igual que los aztecas, eran sociedades muy religiosas. Por lo tanto, había una gran cantidad de sacerdotes y construían templos ceremoniales donde se realizaban generalmente sacrificios humanos para calmar la furia de los dioses y así, según sus creencias, poder evitar los desastres naturales. ¿Cuáles son los dioses principales de los mayas? Tenemos, por ejemplo, a Hunadbu. Hunadbu es un dios abstracto, es el padre de los dioses mayas, es un dios invisible que no tenía forma, como podemos ver en este momento. El dios Hunabku era representado con un símbolo de blanco, con colores blanco y negro, lo que probablemente significase o haga referencia a la dualidad, es decir, a las contradicciones que hay en la vida, contradicciones y a la vez complementario. Por ejemplo, blanco-negro, claro-oscuro, día-noche, vida-muerte, hembra-macho, mujer-varón. Son contradicciones, ¿verdad? Pero contradicciones que a la vez son complementarias. Entonces, posiblemente Hunat Bud haga referencia, pues, a la dualidad. Pero recuerdan, es un dios abstracto que se representa a través de un símbolo. Luego tenemos a Kukulcán. Kukulcán es un dios maya que hace referencia a la serpiente emplumada. Acá lo podemos ver. Pero la divinidad principal o el dios principal de los mayas, sin lugar a dudas, es Isanna, ¿no? Acá lo podemos ver. Isanna es el dios principal de los mayas. Es el fundador de la cultura maya y también es el dios, pues, de la sabiduría. Arquitectura y astronomía maya. Los mayas, sin lugar a duda, fueron grandes astrónomos. Construyeron observatorios astronómicos para poder hacer sus pronosticaciones climáticas. También construyeron centros ceremoniales, pirámides, ¿sí? Para sus ceremonias religiosas y también donde se realizaban sacrificios humanos. Los mayas tuvieron un calendario solar de 365 días. También conocieron los eclipses que utilizaban como una forma de manipulación para causar temor a la población. También pudieron calcular la distancia y el movimiento de los astros.